Buenas tardes, mi nombre es Angie Viviana Gómez Bonilla, estudiante de licenciatura en Educación Infantil del grado S394. Hoy les voy a hablar de la pedagogía del oprimido. Es aquella que debe ser elaborada con y para el tanto del hombre del pueblo, en la lucha permanente que recupera a las humanidades pedagógicas que hace al oprimido y sus casos, y el objetivo reflexiona de las opresiones y el resultado de comportamientos necesarios para la lucha por la libertad, y por la cual la pedagogía se dará y se está dando, teniendo en cuenta que la pedagogía del oprimido no puede ser elaborada por la opresión. Es un instrumento. Para esto descubre críticas de los oprimidos por sí mismo y por el oprimido como manifestación de las humanidades. Sin embargo, hay algo que es necesario sinceramente en este descubrimiento, que está directamente ligado a la pedagogía. La estructura del pensamiento se encuentra condiciones por contrario vividas y situaciones concretas que existen en la forma, sus ideas, su relación del ser hombre. Esta incluye la revolución que transforma la situación concreta de opresión, formación nueva de libertad se integra, teniendo en cuenta que la pedagogía del oprimido es la revolución privada que de aquellos que permiten manejar la sombra, testigos de antigüedad opresor. Esta continúa siendo un testigo de la humanidad, basada en el miedo, la libertad, la opresión, también una sombra. La sombra, ese miedo, esa opresión se basa en la pedagogía del oprimido. Por otra parte, la pedagogía del oprimido se basa en decir que un hombre son personas y con personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que éste afirme, crea objetivos en su forma de farsar. Lo que dice Marx, crítico y físico, destruye, no fue su objetividad, sino objetivismo y psicotivismo. La tendencia de esta es entonces compartida por la neuróticamente del hecho. Existe más cuando el resultado puede ser adaptado. Según Luther, introduce, planea y cuestiona la acercación crítica dentro de la pedagogía en el oprimido, que en el fondo es una pedagogía de los hombres que se enseña en la lucha por la libertad. Tiene sus raíces allí, desde tener en el principio de la opresión, que se basa o emplea conocimientos críticos como oprimir uno de sus sujetos, junto pedagogía realmente libertad puede mantener distancia, y en los oprimidos vale decir hacer y el hecho, teniendo en cuenta basado, aunque la pedagogía busca la restauración de los intersujetos, aparece como la pedagogía el hombre solo. Ella anima por una autonomía que genera al ser humano, y esta puede ser una pedagogía.
que se practica y se oprime basándose en la educación sistemática que solo puede transformarse por el poder del trabajo educativo, en la cual de estos momentos será siempre la acción profunda a través de la cual se enfrentan las culturas y dominios. Por otro lado, es violencia y prohibición de este aspecto. Para concluir, les quiero decir que la pedagogía del oprimido se basa en el estudio que emplea el docente para realizar con el estudiante, donde el docente en esta pedagogía oprime el aprendizaje y la adquisición de destreza del estudiante, dándole sus argumentos y teniendo en cuenta que así creamos estudiantes con miedo, temor, no tienen libertad de expresar su creatividad y realizar con ella una didáctica que le pueda emplear una mejor forma de aprendizaje. Esta pedagogía del oprimido se basa en limitar al estudiante, que el estudiante, debe de hacer lo que el docente le dice. El estudiante no es libre de tomar decisiones dentro de las actividades que puede realizar. El estudiante no es libre de tomar sus propias adquisiciones. Ejemplo, si yo como docente le doy el tema, la naturaleza, el estudiante dentro de la pedagogía del oprimido no es libre de dibujar su propia naturaleza. El estudiante debe de trabajar con la naturaleza que yo como docente le empleo. Entonces, en esta pedagogía creamos estudiantes con miedo, con temor, que tienen muchos vacíos y con libertad de expresar lo que sienten más allá de ese tema.